Bien, los siguientes ejercicios son de prueba 2 de la estructura 2.2, nos dan dos especies químicas, el borano y el tricloruro de fósforo. Y dice que hagamos primero la estructura de Lewis. Hay que acordarse que el boro no cumple la regla del octeto, sino que forma un octeto incompleto con 6 electrones alrededor suyo, ya que el boro tiene 3 electrones de valencia. Sin embargo, el fósforo sí va a cumplir la regla del octeto, ¿de acuerdo? Y va a tener un par electrónico sin compartir, la molécula de tricloruro de bario, ¿de acuerdo? A partir de ahí tenemos que decir la geometría y el ángulo de enlace. Pues para la geometría del borano, pues podemos decir que es triangular plana con un ángulo de enlace de 120 grados. En cambio, para el tricloruro de fósforo es una triangular piramidal, un ángulo de enlace entre 100 y 108 grados, o menor a 109,5 grados. ¿De acuerdo? Y después la polaridad. El hecho de que esta molécula sea simétrica, sea totalmente simétrica, va a hacer que, a pesar de que tenga 3 enlaces polares, ¿de acuerdo?, la sumatoria de esos enlaces polares sea distinta de 0. En este caso, sea igual a 0, y por tanto esta molécula sea apolar. En cambio, en el tricloruro de fósforo, al presentar un par de electrones sin compartir, hace que la molécula no sea totalmente simétrica, sino que tenga una pequeña deformación, y aquí lo que se va a producir es una sumatoria de los 3 momentos dipolares, de tal manera que la sumatoria de los momentos dipolares sea distinta de 0 y por tanto esta molécula sea polar. En el siguiente ejercicio me dice que compare la formación de los enlaces sigma y pi en la molécula de etino. La molécula de etino es esto, es un alquino donde hay un triple enlace entre los átomos de carbono y luego hay un enlace sencillo entre cada carbono y cada hidrógeno. Hay que entender que el enlace sigma se produce por solapamiento frontal entre orbitales. Aquí, cuando tengo un enlace simple, aquí y aquí tengo 2 enlaces sigma. Todo enlace simple se considera enlace frontal, un solapamiento frontal. Aquí entre un orbital S del átomo de hidrógeno y un orbital P del átomo de carbono. Y cuando tengo un múltiple, es porque se van a solapar los 3 orbitales tipo P del carbono, pero uno de ellos es tipo sigma, el sim. Cuando empiezan a aparecer los pi, ¿de acuerdo?, es cuando empiezan las insaturaciones, doble o triple enlace, con lo cual aquí hay 3 sigma y 2 pi. El pi lo podemos representar o lo podemos explicar como un solapamiento lateral entre orbitales, que se produce únicamente entre orbitales de tipo P. Siguiendo eso, tenemos que identificar el número de orbitales, de enlaces sigma y pi presentes en la siguiente molécula. Aquí solamente tenemos que ir contando. Si son enlaces sencillos, serán sigma. Pues aquí tenemos un sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma, 5 sigma, 6 sigma, 7 sigma, 8 sigma. Y cuando tengo una insaturación, uno de ellos siempre es sigma, 9, 10 y 11, con lo cual presenta 11 enlaces sigma. Solamente presentará insaturaciones. Cuando presente insaturaciones ya tendremos enlaces pi. Aquí tengo un doble enlace, un pi, otro pi, con lo cual tenemos 11 sigmas y 3 pi. En el siguiente ejercicio dice que expliquemos por qué el punto de fusión del isómero trans de esta molécula es más alto que el isómero cis, cuya estructura muestra el ejercicio. Bueno, aquí hay que dejar bastante bien claro que las fuerzas intermoleculares de puente de hidrógeno, porque aquí se forman unos puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? Las fuerzas intermoleculares del puente de hidrógeno en el isómero trans son más fuertes que los puentes de hidrógeno que se producen en el isómero cis. Es por ello que el isómero cis presenta un menor punto de fusión y de ebullición que el trans. En la siguiente dice que expliquemos por qué esta molécula forma su anhidro cuando se calienta, mientras que cuando no está ciclada forma el trans, ¿de acuerdo? Esto básicamente
por la colocación donde están los ácidos carboxílicos. Aquí tengo esos enlaces carbonilos, ¿de acuerdo? Que cuando está en el isómero cis, cuando están tan juntos, hace que su calentamiento propicie la formación de la forma anhídrica, es decir, la eliminación de agua. Después dice que deduzcamos la hibridación de cada átomo de hidrógeno en la molécula anterior. Bueno, en la molécula anterior nos vamos aquí. Aquí tenemos dos tipos de átomos de hidrógeno, porque son repetidos. Tenemos este átomo de hidrógeno y este átomo de hidrógeno. Este y este son, o sea, este sería igual a este y este igual a este. Para el átomo de hidrógeno, para hacer su hibridación, tengo que fijarme en el número de dominios. Aquí este oxígeno tiene dos pares de electrones sin compartir. 2 dominios más el doble enlace sería el 3 dominios, con lo cual este oxígeno presentaría una hibridación con 3 dominios de sp2. En este presenta aquí presenta la hibridación sp3 porque tiene 4 dominios. ¿Cuáles son los 4 dominios? Un enlace con el átomo de hidrógeno, un enlace con el átomo de carbono y los dos pares de electrones sin compartir. En el siguiente ejercicio dice que el carbono y el silicio pertenecen al mismo grupo de la tabla periódica y que compare las estructuras de los 3 alótropos del carbono, en este caso diamante, grafito y fluoreno. Aquí hay que enumerar bastantes cosas, esto es un ejercicio muy teórico, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto al enlace, pues hay que decir que el grafito y el fluoreno, el C60, forman enlaces covalentes y además de esos enlaces covalentes entre los átomos de carbono se pueden formar fuerzas de Van der Waals, London o fuerzas de dispersión, como fuerzas intermoleculares. El diamante, ¿vale?, también presenta enlaces covalentes, ¿de acuerdo? Y también las mismas fuerzas intermoleculares de Van der Waals, London o fuerzas de dispersión. En cuanto a la deslocalización de los electrones, es muy importante porque aquí tenemos una gran diferencia, y es que el grafito y el fluoreno presentan electrones deslocalizados, mientras que el diamante no tiene electrones deslocalizados. Otra gran diferencia sería en cuanto a su estructura. Todos forman estructuras gigantes, ¿de acuerdo? Pero el diamante presenta una estructura tridimensional, ¿vale?, formando diferentes tetraedros por cada átomo de carbono. El grafito tiene una estructura laminal, son como paneles, ¿de acuerdo?, hexagonales, es bidimensional, no tridimensional, como el caso del diamante. El caso del fluoreno consiste en moléculas formadas por esferas, ¿de acuerdo?, con distintos hexágonos y pentágonos. Los ángulos de enlace también es otra gran diferencia. En el grafito los átomos de carbono forman un ángulo de 120 grados con hibridación sp2, mientras que en el diamante forman un ángulo de enlace de unos 109 grados, forma con una hibridación sp3. En el fluoreno presentan ambos tipos de enlace, ¿vale?, algunos entre 109 y 120. Y por último, también otra diferenciación, no hay que enumerarlas todas, sino alguna de ellas, es el número de átomos a los cuales está unido el número de átomos de carbono. En el grafito, en el fluoreno, cada átomo de carbono está unido a otros 3, mientras que en el diamante, cada átomo de carbono está unido a 4 átomos de carbono. Eso hace que tengan diferente geometría cada una de esas moléculas. Le dice que el silicio y el carbono forman óxidos y que describamos la estructura y el enlace del SiO2. Este es muy importante. El SiO2, la sílice, ¿vale?, es una pregunta que cae muchísimo. La sílice es el dióxido de silicio, es básicamente la estructura del cuarzo. Aquí, cada átomo de silicio, a pesar de que aparezca como SiO2, hay que saber que cada átomo de silicio está unido a 4 oxígenos, ¿vale?, y a su vez cada oxígeno está unido a 2 silicios, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Con lo cual hay que decir que forma una estructura cristalina gigante también, macromolecular, donde, como hemos dicho antes, cada silicio está unido a 4 átomos de oxígeno covalentemente y cada oxígeno está unido a 2. Todo ello mediante enlaces covalentes sencillos. ¿Por qué el dióxido de silicio, la sílice, es un sólido y el dióxido de carbono es gas a temperatura ambiente? El dióxido de carbono, su estructura es así. Esto básicamente es una estructura covalente molecular que tiene puntos de fusión y ebullición mucho más bajos porque su cambio de estado viene dado por las fuerzas intermoleculares, ¿vale? Aquí en este caso
está formando una red cristalina gigante, ¿de acuerdo? Y entonces lo que estamos realmente para cambiar de estado deberíamos de romper el enlace covalente, mientras que en el dióxido de carbono deberíamos de romper las fuerzas intermoleculares que se forman entre ellos, que son mucho más débiles energéticamente hablando. Después dice que describamos el enlace del monóxido de carbono. Esta es una pregunta muy típica también. El monóxido de carbono se forma un doble enlace entre el átomo de carbono y el oxígeno y además un enlace covalente coordinado o dativo. Es decir, de esos dos pares de electrones que tiene sin compartir el oxígeno, hay uno que forma enlace covalente coordinado dativo. Eso hace que realmente se considere como un enlace covalente triple, donde hay que especificar que uno de ellos es covalente dativo, donde el oxígeno es quien da ese par electrónico sin compartir al átomo de carbono. Ya estamos en nivel alto, describe la delocalización de los electrones pi y explica cómo eso puede hacer que una estructura que nos explique cómo es la estructura y la estabilidad del ion carbonato. Bueno, la delocalización de electrones pi básicamente viene dada por las estructuras resonantes, es decir, cuando tenemos un doble enlace alterno a enlace sencillo, ahí vamos a tener una pequeña deslocalización de electrones. ¿Cómo se sabe eso? Pues experimentalmente se sabe que, por ejemplo, un doble enlace en el átomo, en la molécula de carbonato, este doble enlace o este enlace sencillo, cuando nosotros medimos la longitud de enlace o la estabilidad, energía necesaria para romper ese doble o ese simple, vemos que, por ejemplo, en longitud de enlace, esa longitud de enlace no equivale a la longitud de enlace de un carbono-oxígeno doble o un carbono simple, sino a la mitad entre el simple y el doble, con lo cual la fortaleza y la longitud del enlace está entre el simple y el doble, y eso nos da una gran estabilidad en cuanto a la molécula. Explica por qué, bueno, el significado del término hibridación y qué tipos de hibridación existen dentro de los átomos de carbono en las moléculas de dióxido de carbono, diamante, grafito e ion carbonato. Bueno, el término de hibridación básicamente es, lo que habla es una mezcla, una combinación de orbitales atómicos para formar nuevos orbitales. ¿Vale? La teoría de hibridación nace en contraposición, ya que la teoría de enlace de valencia no era capaz de explicar una serie de enlaces químicos, y entonces esto lo que hace es una hibridación, es una mezcla entre orbitales. Y dentro de esa hibridación existen muchos tipos de hibridación, pero nosotros estudiamos el SP, el SP2 y el SP3. El SP es porque está formado, es un orbital híbrido formado por un orbital S y un P. El SP2 es un orbital, una mezcla de orbitales entre un S y dos P. Y el SP3, una mezcla entre un orbital S y 3P. Las moléculas, ¿cómo presentan? Pues para yo saber la hibridación del átomo de carbono en diferentes moléculas tengo que representarme la molécula en Lewis para saber cuántos dominios electrónicos tiene. Entonces, en el caso del dióxido de carbono, solamente tiene dos dominios, así que presentará el carbono hibridación SP. En el caso del diamante, como formaba estructuras tetraédricas, como hemos dicho antes, tiene 4 enlaces, entonces el diamante, 4 dominios, hibridación SP3. El grafito hemos dicho que cada átomo de carbono está unido a 3 átomos de carbono, entonces el grafito presentará la hibridación de SP2, y el ion carbonato, que lo tenemos aquí representado, lo hemos representado antes, tiene 3 dominios electrónicos, con lo cual también presenta hibridación SP2. Terminamos este vídeo con este último ejercicio. Tenemos el metoximetano, que también se conoce como dimetiléter, y el etanol. Tienen básicamente la misma masa molecular y explica por qué el metoximetano tiene menor punto de ebullición que el etanol. Básicamente viene dado por esto. Ahí tenemos el culpable de ese punto de ebullición mayor, ya que el etanol presenta ese grupo OH, lo que le facilita el hecho de que pueda formar puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Mientras que el dimetil-ete forma otro tipo de fuerzas intermoleculares, como son la dipolo-dipolo. Los puentes de hidrógeno son más fuertes energéticamente hablando, ¿vale? Desde el punto de vista energético, y consecuentemente se necesitará más energía para cambiar de estado. Son dos moléculas covalentes, con lo cual el cambio de estado viene dado por la rotura de los enlaces intermoleculares.